buenos días, soy Delis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delis Grisel y compañía. Bueno, los retos aumentan, realmente no disminuyen. Por eso, en el día de hoy vamos a conversar con la doctora Cruz María Nazario, que ha estado con nosotros muy gentilmente ya en varios programas y como ustedes saben es epidemióloga y profesora en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Delvi. Mucho gusto de estar contigo de nuevo. Bueno, y también me acompaña mi queridísima amiga, productora y experta en redes sociales de este programa, Leila Andreu. Hola, Leila, buenos días. Buenos días y saludos a la doctora. Un placer volverla a escuchar. Bueno, son tantas las cosas que han estado, tantas y tantas informaciones diversas desde que ya hay una admisión de que el virus es lo que se llama airborne, ¿verdad? O sea que está en el aire con más facilidad y eso pues hace que se transmita más fácilmente, hasta cómo se están manejando las estadísticas. Son tantas y tantas las cosas que están pasando tanto aquí como en el resto del mundo y particularmente en los Estados Unidos, donde sabemos que el manejo ha sido una fatalidad. Pues vamos a ponernos al día en todo lo más reciente, porque vamos viendo informaciones de todos lados, que no hay inmunidad, que los grupos, por ejemplo, en España o en Suecia, se ha tratado este asunto de si se puede lograr inmunidad o no, y entonces pues tenemos que traer una experta para que nos explique exactamente todos, absolutamente de estos detalles. Bueno, Cruz María, vamos a empezar por el asunto de que ya se ha declarado que este virus es airborne, o sea que se transmite en el aire. Explícanos bien, con lujo de detalles, esta situación. Pues es bien interesante. Ahora cualquiera puede ser experta porque sabemos muy poquito, así que podemos ser expertos de un poquito. Resulta que desde el principio, que estamos hablando de finales de diciembre, principios de enero, surge esta enfermedad de la pulmonía en esa convivencia, y desde ahí en adelante todo ha sido descubrimiento, pero igualmente que ha sido descubrimiento ha habido controversia. Y una de las controversias más importantes ha sido cuál es el mecanismo de transmisión de este virus. Así que desde un principio se estableció que la transmisión más importante era la de gotas, persona a persona, a través de gotas de saliva que podían salir cuando una persona estornuda, tose, canta, grita, habla duro, y que esa gota iba a llevar consigo una cantidad de virus que podía infectar a otra persona si ese virus le caía en la cara, en los ojos, en la boca a otra persona. De ahí en adelante, eso ha sido una gran carrera de investigaciones y entonces se pasó a reconocer que la gota podía caer en un escritorio, en una silla, en la manilla de un reloj, en sus manos cuando usted se tapa la boca, y a través de sus manos y de ese comité, de esa pieza de mueble o puerta, ese tipo de contagio le podía llegar a otra persona. Ya teníamos entonces dos formas de contagiarnos. La tercera forma es que el virus pudiera estar en partículas mucho más pequeñitas y se mantuvieran en el aire. Las partículas grandes se sabe que una vez salen, pesan mucho, caen al piso, caen en una superficie, pero las partículas que son de menos de 5 micrones, y un micrón es una millonésima de un metro. Así que son partículas súper pequeñitas que no las vemos. Ahora hay... Ajá, y que se pueden quedar suspendidas en el aire por más tiempo. Exacto, como son tan pequeñitas, no pesan y pueden quedar suspendidas hasta más de 3 horas en el aire, pero en el caso nuestro se pueden quedar en el aire y ser transportadas por las fuerzas de la corriente de los aires acondicionados. Y ahí fue donde nosotros objetamos el uso de que el hecho de abrir un restaurante donde se podía ver una transmisión por gotita pequeña, ¿verdad? Por aerosol, en donde si había una persona contagiada, comiendo, con la boca abierta, hablando, y había un aire acondicionado que no tenía buena ventilación, pues ahí iba a haber un poco de contagio para las otras personas en este restaurante. Bueno, y sabemos que en el caso de los restaurantes particularmente, mantener esos acondicionadores de aire limpios, eso es algo bien costoso, eso no es algo como que todos los restaurantes podrían estar manejándolo adecuadamente, ¿verdad?
Claro, y no tan solo costoso limpiarlo, sino que la forma en que se economiza energía es si no circula, si no ventilas. Ventilar quiere decir entrar aire de afuera y cambiar ese aire que ya está frío, sacarlo. ¿Cuál es la estrategia que entonces se utiliza? Sigue recirculando el mismo aire para no tener que gastar energía en seguir subiendo aire nuevo. Esa estrategia de cerrar los ventiladores para economizar energía es lo que aumenta entonces la probabilidad de recircular el virus si está suspendido en el aire en esas gotitas pequeñas. Wow. O sea que cualquier medida que ya han tomado los restaurantes no es suficiente. Yo creo que no es suficiente, pero principalmente porque las recomendaciones que más funcionan y que estamos resaltando cada vez que podemos es evitar la aglomeración, lugares donde hay muchas personas, sobre todo si son personas que usted no conoce, no ha estado con ellas, evitar los sitios cerrados donde la circulación del aire puede ser por un aire acondicionado que no esté ventilado, y en lugares donde usted no puede mantener una separación de más de 6 pies. Esas 3 condiciones en los restaurantes, si usted sabe, cuando uno llega a un restaurante a veces no puede ni pasar de una mesa a la otra. Así que el decir que está bien abrir un restaurante con una capacidad del 75% no es una medida salubrista, no es una medida adecuada y que posiblemente va a generar situaciones de conglomerados de casos. Bueno, y sería bueno que los restaurantes que tuviesen el acceso sacaran las mesas afuera. Eso está ocurriendo mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que en otros países del mundo también. Entonces están preparando todo lo que es la acera, todo lo que es el frente del restaurante para ofrecer el servicio, y eso es una buena alternativa. Sí, esa es la alternativa que se usó en Italia y en España para poder abrir la economía y que pudiera, ¿verdad?, moverse un poco la situación económica que se agravó. Porque si uno está afuera, hay ventilación de aire, la posibilidad de que usted esté hablando con las personas es con la persona de su mesa. Fíjese que en los restaurantes hay otra característica que es horrible, que es que cuando usted llega, tienen una música tan alta que usted no se oye, así que tiene que empezar la gente a gritar para poder oírse unos a los otros. Así que una de las recomendaciones de los restaurantes es favor de bajar el sonido a tal nivel que la gente pueda hablar sin tener que gritar. El gritar fuerza esa gotita a una velocidad mayor y puede ir a una distancia mayor. Y esa ha sido la evidencia del contagio del coro en Estados Unidos, un coro que de 68 personas que estaban ensayando, 30 y pico de personas resultaron positivas y una persona murió. ¿Por qué? Porque cantar, usted tiene que hacer un esfuerzo bien grande para expulsar el aire, y ahí pues también si hay alguien que está contagiado también va a provocar que esas gotitas pues lleven partículas de virus flotando. No, y que también hay que aspirar aire, ¿verdad?, para poder tomar las notas cuando se está cantando. Eso es para poder llegar a las notas musicales que sean necesarias, ¿no? Bueno, y en el caso de ¿cuál es el riesgo en los supermercados, por ejemplo? Porque los supermercados también son sitios cerrados y tienen acondicionador de aire, pero ¿cuál sería la diferencia? Tal vez que uno está menos tiempo en el supermercado que en el restaurante. ¿Cuál Exactamente, es? Exactamente. Has dado con el punto clave. Estamos diciendo cuáles son las recomendaciones importantes. No estar en sitios aglomerados, estar en una distancia de más de 6 pies, usar la mascarilla y evitar, ¿verdad?, esos sitios donde los sitios son cerrados con aire acondicionado. Pero el otro punto importante es el tiempo de exposición. Así que usted va al supermercado, lleva su lista, hace la compra lo más rápido que puede y sale lo antes posible. Si es mejor que se tarde menos de media hora. Ahora mismo la guía que se utiliza para rastreo, ¿verdad?, para hacer el pesquisaje de los casos que posiblemente han estado contagiados, la primera pregunta que se hace a esa persona que se contagió, se le pregunta con quién usted ha estado en contacto directo, cercano, por lo menos entre 15 a 30 minutos. Más de 30 minutos se considera que ya hay mucho más tiempo de exposición y posiblemente de cercanía entre una persona que esté contagiada y otra que
sea susceptible, ¿verdad?, a infectarse con ese virus. Así que la otra es reducir el tiempo que uno está en los lugares. Eso en Puerto Rico, quizás en algunos países la gente sea un poquito más, en otros países más difícil, pero yo recuerdo que cuando empezó, ¿verdad?, las restricciones en los supermercados en medio de la peor parte de la cuarentena, yo fui a una cadena de supermercados y estaba continuamente por los altoparlantes repitiendo un mensaje de que manténgase en movimiento, no se quede en el mismo sitio, muévase. Y entonces se pusieron esas señales en el piso para tratar de que la gente vaya toda en una misma dirección, que entiendo yo que ayuda en el sentido de que uno no está de frente con alguien que pueda venir hablando, pero... Y que también tienes más fácil conservar la distancia de los 6 pies en términos también, porque vas empujando un carrito que más o menos te mide esa distancia. Pero mi experiencia, el día que fui al principio, era que un hombre al lado mío se molestó por el mensaje. Parecía que estaba como si lo hubiera oído muchas veces, y yo creo que era cuando estaba apenas empezando. Y todavía yo no veo, a mí misma me tomó tiempo acostumbrarme a lo de seguir las señales en el piso. Y todavía yo veo que hay gente que no está pendiente de esas cosas, más el mismo hecho del estar encerrado, pues hay gente que va, o sea, la salida al supermercado es una manera de distraerse, ¿verdad? Yo he encontrado también al principio, ya no tanto, muchas personas mayores, menos mal que ha bajado o alguien se está ocupando de ello, pero eso me llama la atención, es tan difícil. Es tan difícil como cuando nos tuvimos que acostumbrar a no tocarnos la cara y descubrimos que nos las tocábamos montones de veces por hora. ¿Cómo vamos a poder controlar esa situación? Además de que no hay una campaña oficial continua donde se esté dando más detalles a la población, porque ya no hay conferencias de prensa regulares sobre el tema, tampoco. Y no es que cuando las haya contestan las preguntas, pero bueno, por lo menos no hay, ¿verdad?, un machaqueo de las cosas para que todo el mundo comprenda. ¿Cuál es tu pregunta? Nada, que dada nuestra idiosincrasia, ¿cómo podemos convencer a la gente de adoptar esta nueva conducta? Porque esto va para largo. Y que ahora depende mucho de nosotros. Exacto. La gente no puede pensar que van a estar guiados por el gobierno, ni mucho menos, porque eso no va a ocurrir. Y hay que reconocer que los comercios han hecho un esfuerzo enorme. Por adoptar todas las medidas que se le han pedido. Así que ahora sí que la bola está en la cancha de los ciudadanos. Cruz María. Bueno, fíjate, yo creo, a mí me preocupa el ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos y hemos visto recientemente conferencias de prensa de personas importantes en el gobierno de Puerto Rico sin usar la mascarilla. Vi una conferencia de prensa donde el presidente del Senado estaba sentado al lado de la gobernadora a una distancia de menos de 6 pies y él no estaba usando la mascarilla, de hecho la tenía al lado y la tiraba como yo no me voy a poner esto. Así que si le estamos diciendo al pueblo de Puerto Rico, use la mascarilla, de hecho, la gobernadora dijo en esa conferencia de prensa, usted está obligado a usar la mascarilla, es un mandato. Si de verdad no se puso la mascarilla, estamos dando mensajes conflictivos a la población tiene que pensar por qué yo tengo que usar la mascarilla y por qué yo tengo que tener todas estas requisitos de no moverme, de no ir, de no salir, de no hacer, y aparentemente la gobernadora se retrata con un grupo de adolescentes en una graduación, ninguna con mascarilla y ninguna guardando distancia. Qué barbaridad. Cruz María, te tengo que interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero por favor, no se vaya nadie, que regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta conversación sobre el COVID-19 y todas las cosas que han ido cambiando, todas las cosas que se han ido descubriendo, porque eso también es muy importante, saber que todos los científicos están trabajando 24/7 y cuando se han hecho en los laboratorios, ¿verdad?, una serie de pruebas, además de las autopsias, todas esas cosas han revelado muchísima información y por eso tenemos hoy con nosotros, si usted nos sintonizó un poquito tarde, a la doctora
Cruz María Nazario, quien es epidemióloga y también es profesora en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, Cruz María, hemos hablado en el segmento anterior de todo lo que es la protección y todo lo que se ha convertido, los peligros que hay ahora, ¿verdad? Que se sabe que se transmite a través del aire, y eso es algo que la gente no debe olvidar y se deben entenderlo, porque es que se recalcó tanto antes que el virus era pesado, que se iba al piso, que no sé qué, que ahora decirle a la gente, pues mira, ya no es pesado, ya se queda en el aire, ahora hay que tener más cuidado que nunca, y es una cosa como, mire, quédese en su casa el más tiempo que usted pueda, si usted no tiene que salir, pues sencillamente no salga. Entonces, quisiera hablar ahora, Cruz María, sobre el asunto de si se está generando inmunidad o no se está generando inmunidad con la gente que se ha enfermado y todo lo demás. Pues es una pregunta bien interesante, pero yo no sé la contestación. La situación que se da es que llevamos demasiado poquito tiempo desde que empezó esta pandemia hasta ahora. Cuando hablamos de inmunidad, por ejemplo, decimos se desarrolla una inmunidad de un año, de 10 años para toda la vida, pero para eso necesita haber pasado todo ese tiempo, ¿verdad? Y poderlo determinar. Lo que sí parece es que esta inmunidad no dura mucho. Por ejemplo, alguna persona que ha pasado por la infección y luego se le hacen las pruebas serológicas, en la primera prueba serológica, que es la que inmediatamente se desata una cadena de los anticuerpos, ¿verdad? Pues ahí se puede detectar que la persona está desarrollando su sistema inmunológico para protegerse. Y luego la de mayor duración, la IgG, pues nos dice cuánto tiempo esa persona tiene su sistema inmunológico protegido de ese virus. Lo que pasa es que no ha pasado tanto tiempo y no sabemos cuánto va a durar. Algunas personas, después que le dio la infección con el COVID y aparentemente resultaron negativas, en algún momento volvió esa infección o volvieron ellos a dar positivo. No se sabe si es una reinfección o si sencillamente fue que la primera vez que se le hizo la prueba serológica dio negativo, pero en realidad todavía estaba desarrollando, todavía tenía esa carga viral. Es bastante complicado. Yo creo que la información que tenemos de China es que ellos creen que el sistema inmunológico desata esa capacidad de protegernos cuando los síntomas son más fuertes que cuando las personas no tienen ningún síntoma a pesar de que han estado después. Y eso podría estar relacionado a la carga viral, ¿verdad? Si usted recibe una carga viral bien grande, porque ese contagio fue de más de media hora sin tener mascarilla puesta ninguno de los dos y el contagio fue bien grande y su carga viral fue grande, pues posiblemente el sistema inmunológico suyo, si está bien bueno, va a desatar toda una cadena de procesos para protegerlo. Pero ¿cuánto dura? Yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo para saber si vamos a estar protegidos cuando venga este resurgimiento de una segunda ola después de diciembre. Yo te había enviado hace unos días, ¿verdad? Porque nos comunicamos bastante por WhatsApp, según yo voy viendo cosas, y te había enviado esta información sobre España. Me gustaría que me explicaras bien el asunto de los grupos. Sí, es bien interesante que España se ha tirado a hacer los estudios de las encuestas de cero prevalencia, yo creo que antes que otros países, y eso es bien importante, porque no es decir cuántas personas yo le he hecho la prueba y han dado positivo. Eso no es una encuesta de cero prevalencia, porque las pruebas se están haciendo a personas que tienen síntomas, a personas que necesitan ir a trabajar y si las exigen, pero no es a la población en términos generales. Y en España han hecho unas encuestas en varios, creo que en el País Vasco hicieron una y en Barcelona hicieron otra y no me acuerdo en qué otro lugar, pero en este tipo de encuestas se selecciona la población que se va a estudiar probabilísticamente, se hace una muestra de la población, a esa población se le hace una entrevista para saber si ha tenido síntomas, si ha estado en contacto con personas y se le hace una prueba tanto molecular como serológica. Con ese resultado de la prueba serológica, ellos han detectado que
En España hay una gran variación de la proporción de la población que está aparentemente protegida porque estuvo ya infectada. Y cuando ellos empezaron a hacer sus análisis, se dieron cuenta que no es parejo, no es todo el mundo la misma proporción, no todas las comunidades tienen la misma proporción, sino que varía por el tipo de enfermedad que se dio, por el tipo de transmisión que se dio en esa comunidad. Si hubo cierres, si hubo exposiciones de mucho contacto, pues aparentemente en España han encontrado que en algunos de los lugares que hicieron era 3.5, 3.7% de la población demostraban que estuvieron expuestos a la enfermedad, y en otros lugares llegó hasta 6.7. Eso es bien bajito, porque para poder nosotros hablar de que una comunidad o un país tiene inmunidad de grupo, la proporción de personas que ya pasaron la enfermedad y que no son susceptibles tiene que ser más de un 60-70%. Y lo que preocupa entonces a las unidades de salud es que si la proporción de los que tuvieron la enfermedad y posiblemente tengan su sistema inmunológico para protegerlos es tan bajita, quiere decir que hay una proporción bien grande todavía susceptible, y que esa población susceptible, pues cuando venga un resurgimiento, si es que ocurre, pues esa es una población que va a estar siendo afectada. A mí me llama la atención y quiero preguntarte si según van ocurriendo, ¿verdad? Pasando el tiempo y las personas, porque una cosa es el sistema inmunológico y otra cosa son las condiciones que la persona tenga, y eso en cierta medida puede personalizar la enfermedad. Por ejemplo, el caso de la fibromialgia, que tanto Leila como yo padecemos hace montones de años, pues la fibromialgia es una enfermedad que precisamente es bastante personalizada, o sea, te va a atacar dependiendo de quién tú eres. ¿Eso ocurre así, o sea, que sea mayor o menor el impacto? ¿Está ocurriendo eso con este virus? Bueno, lo que salió creo que fue ayer o antes de ayer, un estudio que se hizo en Inglaterra con 17 millones de personas. Ellos buscaron de los récords electrónicos, porque allá, pues sí tienen récords electrónicos. Aquí llevamos 1000 años y todavía no se pone el récord electrónico. Pues de ese banco de datos tan grande como para tener 17 millones de personas, ellos evaluaron qué personas morían por el COVID y qué personas no, a pesar de que les diera el COVID. Han hecho un análisis impresionante y han encontrado, así como tú dices, que hay unos factores que hacen que esta enfermedad se presente con unos síntomas y con una severidad mayor que en otras personas. Y a mí lo que más me impresionó de todo, porque ya se sabía que, por ejemplo, si hay obesidad, usted está en mayor riesgo. Que si tiene diabetes mellitus tipo 2, está en mayor riesgo. Si tiene enfermedades inflamatorias, también está en mayor riesgo. O sea, hay unas enfermedades crónicas que nos ponen en mayor riesgo, ¿verdad?, de morir por esta enfermedad. Pero, sin embargo, en ese estudio, una cosa impresionante fue que el riesgo de morir por COVID estaba bien fuertemente correlacionado con los indicadores de pobreza. Y me parece que en un país donde hay un sistema de salud universal, uno no debería esperar que la pobreza sea un factor que aumente tu posibilidad de morir por una enfermedad. Pero cuando miraron, resulta que no todo el mundo tiene acceso de la misma forma a los sistemas de salud. Y, por ejemplo, encontraron que los grupos minoritarios en Inglaterra, los negros, los asiáticos, también tenían un riesgo muchísimo mayor de morir por el COVID en comparación con los blancos o la gente que no son de esos grupos. Así que sí sabemos que hay unos factores que aumentan la posibilidad de morir. Lo que es un poco más difícil es saber cuáles son esos factores que aumentan la posibilidad de infectarnos. Aparte de esos que ya tú y yo hemos conversado, que es el estar accesible a que el virus nos llegue. Esos factores son los que tenemos que manejar
y que pues Leila nos estaba diciendo de que si bajamos la guardia, de que si ya no seguimos las reglas en el supermercado, pues ahí estamos aumentando la posibilidad de infectarnos, y si tenemos esas otras condiciones, estamos aumentando el riesgo de que la enfermedad sea severa. Definitivamente. Tengo que hacer otra pausa, Leila, pero cuando regrese voy con tu pregunta. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta muy interesante, importante y educativa, diría yo, ¿verdad? Información que nos ofrece la doctora Cruz María Nazario sobre cómo están las cosas al día de hoy con el COVID-19. Leila, yo te dejé ahí, te corté la cabeza antes de que pudieras ponerla en la guillotina. Pregunta. No, es interesante lo que trae la doctora del estudio de Reino Unido o Inglaterra, porque como tienen el sistema universal, pues tienen una base de datos enorme, porque tienen el expediente de cada una de esas personas. O sea, que no es una persona que visitó ahora el hospital, es ver, ¿verdad?, su historial. Pero eso que usted señala de las minorías más vulnerables, lo que tienen en común también, a pesar del sistema que tienen allí, que es muy bueno, es que son personas que trabajan todo el tiempo y probablemente no tengan el tipo de trabajo en el que se puedan ausentar con facilidad como lo tienen otras personas profesionales o de mayor, ¿verdad?, que estén en otras posiciones, y esos son los que hacen los trabajos más, ¿verdad?, los obreros, los meseros, los que recogen la basura, los que limpian los hospitales, los que están son en los restaurantes, los que transportan los alimentos, que tienden a ser emigrantes y todo eso, y son gente que no pueden ausentarse de su trabajo por lo general, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? También con las minorías, porque tienen menos acceso a los servicios de salud, pero también es porque no se pueden dar el lujo de tomarse, qué sé yo, una semana libre si no tienen suficiente, ¿verdad?, y más aún en Estados Unidos, ¿no?, que no les reconocen tanta licencia por enfermedad, y eso pues agrava, ¿verdad?, el panorama para mucha gente, y uno se siente identificado, ¿verdad?, con eso. Nada, es que quería señalarlo y me pareció significativo, un detalle. Acaba de salir una información de un pequeño estudio que hicieron en Nueva York, y encontraron, por ejemplo, que en una clínica en un borough que se llama Corona, que es una comunidad de pues gente trabajadora, ¿verdad? Encontraron que en esa clínica, eso es en Queens, el 68% de la gente que fue estaban positivos a coronavirus, por la seroprevalencia. O sea, en algún momento tuvieron la enfermedad. Y siguieron mirando a ver si esto se replicaba en otros lugares, también en Nueva York, y en Jackson Heights encontraron que el 56% también estaba positivo al coronavirus, y lo compararon entonces con una de las áreas más blancas y de mucho dinero en Brooklyn, y ahí solamente la seroprevalencia dio un 13% de personas que dieron positivo. Así que, Leila, es evidente que sí hay unos factores que aumentan la posibilidad de que las personas se expongan y se enfermen con este virus, y en ese país donde, como tú bien trajiste, no todo el mundo tiene vacaciones por enfermedad. No todo el mundo puede decir, yo estoy enfermo, me voy a quedar en mi casa, porque el jefe le va a decir, si no vienes, ya yo tengo a 3 que te pueden reemplazar. Eso se dio también aquí en Puerto Rico cuando se hizo la primera apertura. Recuerdo que la gobernadora dijo, si su jefe lo llama a trabajar y usted no tiene días de vacaciones por enfermedad, tiene que presentarse. ¿Qué es lo que usted está empujando? Que si está enfermo, vaya a trabajar. Porque si no puede perder el trabajo, pues ¿qué va a hacer ese trabajador? Se va a llegar hasta la oficina, si le van a tomar la temperatura, se toma una aspirina, una hora antes de llegar, le tomaron la temperatura, que es todo una parruchada que no sirve para nada,
Ya a mí me la han tomado 2 veces y he salido que estoy muerta, que soy un zombie. Porque yo pongo el aire acondicionado de la guagua como si estuviera en la Siberia, en Siberia. Y cuando la primera vez el policía de la entrada de recinto me dice, le tengo que tomar la temperatura. Yo le hago cuestionamiento. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Cuál es la validez de esa prueba? Pero bendito, el pobre hombre me dice, mire doctora, a mí me dieron que le tomara la temperatura. Así que si no se lo toma, no la puedo dejar entrar. Bueno, pues tómame la temperatura. Salí en 34 grados. Y él me dice, ay doctora, 34 grados. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Eso no es una temperatura normal. Y él me dice, pero no importa porque si es mayor de 39 grados que no la puedo dejar entrar. Así que un zombie siguió caminando por el pasillo y él se quedó feliz porque no tenía fiebre. Pero así que esas falsas ilusiones que nuestro gobierno está implantando para que creamos que nos está protegiendo, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y como ustedes dijeron al principio, está en nuestras manos protegernos porque nadie nos protege. El gobierno sigue abriendo. ¿Cuántas veces el gobierno va a revisar si ese restaurante está cumpliendo con las recomendaciones? ¿Cuántas miradas van a ver si en el supermercado se están siguiendo las recomendaciones de limpiar los carritos? ¿Quién hace esa labor de vigilar que se estén cumpliendo con las recomendaciones? Nadie. Nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que asumir la responsabilidad, eso es definitivo. Bueno, sigamos hablando de este muchachito COVID-19 que está acabando con nuestros nervios. Y yo quisiera que hablemos ahora un poco de las mutaciones. ¿Por qué y cómo los virus mutan? ¿Y cada cuánto tiempo? ¿Y cuál es el caso de nuestro amigo COVID-19? Los virus tienen esa capacidad de que una vez que pasan de un lugar a otro, se cambia un poquito, pero es más bien que se ponen como un trajecito diferente, ¿verdad? Doctora, perdone, ¿puedes repetir esa parte? Porque se entrecortó y se perdió lo que estaba diciendo. Estamos hablando de que el virus tiene la capacidad de cambiar un poco esa estructura, ¿verdad? Que lo hace el tipo de virus que es, pero no todos los virus tienen la misma capacidad de mutar y de cambiarse. El COVID, afortunadamente, todavía no ha demostrado una gran capacidad de mutar de una forma tal que sea una cepa diferente, ¿no? A diferencia, podemos compararlo con influenza. Influenza, si usted ve, todos los años, en septiembre, le están recomendando a usted que se vacune porque posiblemente va a venir una cepa diferente porque el virus de influenza, el H1N1, H1N5, sigue cambiando y entonces de esa forma puede mantenerse vivo y circulando en las poblaciones, cambiando, ¿verdad? Pero ¿por qué cambia? Por ejemplo, en el caso de COVID-19, es un virus pesado y de momento es un virus más liviano. ¿Por qué? No, el virus sigue siendo igualito. No es un virus pesado, es un virus, pero en comparación, las bacterias son todavía más pesadas que los virus. Los virus por lo general son mucho menos pesados. Pero en comparación, pues sí se ha dicho que es un poco más pesado que otros virus. Y por eso la carga viral, pues a veces cuando una persona se enfrenta a ese virus, pues le puede llegar más rápidamente. Yo lo decía por el asunto de que salía y se caía, era pesado, iba al piso y entonces se tiene más tiempo en el aire. A eso es a lo que yo me refiero. Esa especie de cambio, ¿por qué ocurre ese cambio específicamente en el COVID-19? Sí, pero ese no es un cambio en el virus. En lo que es más pesado es la gota que sale de la boca. Las gotas que salen de la boca son bien pesadas, pero hay unas gotas que son mucho más pequeñitas, que son las que se pueden quedar flotando en el aire o que pueden llegar hasta más lejos, hasta más de 6 pies, se piensa. Pero el virus sigue siendo más o menos igual. Lo que sí es que cambia un poquito y podemos saber que este uniforme genético que tiene
posiblemente nos llegó a tal lugar en Estados Unidos procedente de un original de Italia. Pero no es que sea un virus diferente, es que tiene, ustedes saben que la cadena genética tiene una señal, ¿verdad?, que lo hace distinto a otros virus y los caracteriza. Y desde el primer día China dio a conocer cuál era esa estructura genética del COVID. Esos son cientos de genes, pero puede que uno cambie en una cosita muy pequeña, pero sigue siendo el mismo COVID. Por eso es que la vacuna que se está trabajando se trabaja como una vacuna que pueda afectar al COVID-19 en su manera genérica. No ha cambiado tanto. La influenza cambia todos los años. Pregunta que tengo, ¿has oído hablar de la ivermectina que se está usando supuestamente con mucho éxito en Santo Domingo? No la he oído mencionar. Bueno, pues más adelante hablaremos sobre eso. Leila, tú tenías una pregunta. Sí, no quiero repetir lo que ya hemos discutido en programas anteriores, pero es inevitable mencionar lo de las estadísticas, porque pues sí continúa siendo un problema. Los ingredientes, ¿no?, que se incluyen en ese panel de información que se publica o que los medios dan las noticias todas las mañanas, todavía carece de algunos detalles que son importantes para hacer una proyección. Usted que sabe todo lo que debe tener y no tiene, ¿cómo compara con, por ejemplo, estudios que recientemente leí en el New York Times que está publicando estudios que se han hecho de distintas universidades en Estados Unidos, y hay unos nuevos modelos que ayudan a pronosticar cómo es que el virus se va a comportar, lo cual puede sonar como medio, ¿verdad?, magia para cualquier persona, como uno puede, de verdad, anticipar el futuro. Pues esos modelos no nos ayudan a nosotros en Puerto Rico, entonces, porque no tenemos que pausar, Leila. Ella te contesta a la vuelta del asunto de las estadísticas. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Leila había lanzado una pregunta a la doctora Cruz María Nazario en el momento que nos tuvimos que ir a la pausa sobre estadísticas. Cruz María. Leila ha hecho la pregunta de los 64,000 chavitos. Eran 64, ok. Les puedo decir que la frustración más grande que yo tengo como epidemióloga es el caos de las estadísticas sobre el COVID en Puerto Rico. Tenemos una plataforma con muchos colores y mapas que no tiene la información que necesitamos para poder entender qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Aparentemente, en conferencias de prensa, el secretario de Salud da unos datos, hace comunicados de prensa donde hay otro tipo de datos diferentes, el dashboard tiene datos diferentes, incompletos, y entonces cuando necesitamos ver qué quieren decir las proyecciones, qué es lo que podemos esperar en el futuro, pues tenemos información muy, muy mala. El 6 de julio salió un comunicado de prensa del Departamento de Salud. Y en ese comunicado de prensa yo nunca había habido un intento de engañar más a la población con la estadística que en ese momento. Por primera vez en meses, publican el número de pruebas que se hacen por día. Eso no aparece en el dashboard, eso no aparece en las otras páginas del Departamento de Salud, pero ese día tal parece que algún reportero, como son tan buenos nuestros reporteros, insistió y dan un comunicado de prensa que tiene una gráfica con el número de pruebas moleculares diariamente y entonces le ponen a esa gráfica el % de casos positivos de ese número de pruebas. Eso para mí fue impresionante porque dije, esa es la forma de saber cuántas personas que se están haciendo la prueba están dando positivo. No podemos seguir hablando del número de casos. El número de casos es un número absoluto que no nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en Puerto Rico, porque el número de casos depende que usted fue a trabajar y le exigieron la prueba, pues usted se la hizo. O que este enfermo llega al hospital y le hicieron la prueba. Eso no representa lo que está pasando a nivel de la comunidad entera en Puerto Rico.
Pues entonces, para explicar esa gráfica, el secretario de Salud dice: estamos observando un aumento considerable en la tasa de positivos. Yo me pongo a calcular y veo que sí es un aumento impresionante, muy grande. Pero entonces el secretario de Salud hace una resta y dice, creo que fue el 5 de junio fue 0.04 y ahora el 30 de junio es 2.4, pero eso es una diferencia de un 1%. No, señor, eso no es una diferencia de un 1%, eso es una resta absoluta que no es un dato que se utiliza para medir tendencias de aumento. Así que yo calculé lo que se llama el cambio relativo, ¿verdad? Cambio porcentual relativo, y resulta que si usted compara la tasa de positivo del 5 de junio con la tasa de positivo del 30 de junio, el cambio porcentual de aumento es de 500%. ¡Wow! Wow. Pero si usted juega con las estadísticas y hace esa resta, le está diciendo a las personas: no se preocupe que lo que aumentó fue un 1%, pero esa no es la forma de nosotros evaluar una curva de tendencia. La curva es claramente de aumento y de aumento acelerado. No se debe a que se hagan pruebas, porque resulta que se está haciendo el mismo número de pruebas que se empezaron a hacer desde principios de junio, más o menos el mismo número de pruebas, 3.000, 4.000 pruebas por día. Es que no es porque hay más pruebas, es porque hay más personas enfermas. O sea que en un mes se multiplicó por 500%, crecieron los positivos. Eso es un ritmo súper acelerado en cualquier liga. Sí, en cualquier liga, esa es la palabra correcta. Sí, en cualquier liga, alguna persona salubrista que fuera, ¿verdad?, responsable diría: aquí tenemos que estar tomando medidas muy, muy rápido para contener ese ritmo tan acelerado de aumento. Lo que es importante es ver esa tasa de aumento, esa es evidente, no se puede decir que es por un efecto o el otro, es evidente que estamos teniendo un aumento muy grande de casos. No se puede estar usando comentarios demagogos como los de Trump. Como los de Trump, que es por las pruebas, pero entonces aquí parece que se copian de Trump y dicen: es que lo que pasa es que estamos sumando casos que en realidad se diagnosticaron hace una semana. No, señor, eso no es así. Hay que ser responsable y hay que decir que estamos observando muy cerquita y posiblemente como una respuesta a la apertura, sin supervisión adecuada, un repunte muy importante, un crecimiento muy acelerado de personas con COVID en Puerto Rico. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que se deberían tomar en consideración ahora mismo y no se están llevando a cabo? Bueno, ya dijimos las que son personales y que podemos hacer nosotros. Cuidarnos nosotros, usar la mascarilla todo el tiempo, mantener la distancia de los 6 pies, evitar estar en lugares con donde hay personas aglomeradas y en lugares cerrados, pero a nivel del gobierno. A eso me refería. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno que no está haciendo? Pero yo te traigo lo que se supone que nosotros hagamos, claro. Porque la gobernadora dice que la responsabilidad es nosotros. Pues ya nosotros lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo. Y gracias a que lo hemos hecho, es que no ha habido aquí una crisis hospitalaria. Pero ¿qué debe hacer el gobierno? Tiene que empezar a reconsiderar que la apertura no se recomienda hasta que usted no tiene un descenso notable de 14 días. Y eso no está sucediendo. Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, tenemos un aumento bastante acelerado. Tenemos que revisar cuáles son esos trabajadores que están en mayor riesgo y que posiblemente ahora mismo son los que, una vez que se contagian en su lugar de trabajo o en los lugares que visitan, llegan a su casa y entonces enferman a los demás. ¿Cuáles son las medidas que tiene que hacer el gobierno? Pues ser responsable con las recomendaciones de apertura que dio y ser responsable con darle seguimiento y con hacer buena supervisión de que se estén implantando las medidas que nos puedan proteger como población.
Y bueno, y ser honestos con la estadística, ¿verdad? Con la información. Eso es Bueno, y muy haría bien. falta una campaña, como decía Leila en la primera parte del programa. Deberían darse cuenta que tiene que haber una campaña de orientación al pueblo. Claro, tiene que volver la orientación porque los malos ejemplos que ellos dan están haciendo mella. O sea, si nosotros estamos en el gobierno y no usamos la mascarilla, pues entonces le estamos dando el mensaje equivocado a las personas de que no hace falta usarla. Y eso se le deja a Trump nada más. Trump es el único que no debe usar mascarilla. Yo me alegro que no la use, pero los demás tenemos que ponernos la mascarilla. Como el presidente de Brasil también. Exacto. Y entonces les llega su hora, ese es el problema. Ese es el problema, bueno, y no se dan cuenta, Leila. Es increíble, ¿verdad? Podemos dedicar varios programas a hablar de todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero la administración Trump ha vuelto a reclamar a la Food and Drug Administration, a los que regulan los medicamentos, que vuelvan a recomendar el plaquenil, la hidrocloroquianina, que se ha probado ya que no es efectiva ni para prevenir ni para tratar a la gente que ya está contagiada. De acuerdo a los que usted haya leído, ¿verdad?, que está tan pendiente del asunto, sabemos que están trabajando los expertos en la vacuna, pero ¿qué tratamiento? ¿Qué se puede esperar? Porque como quiera, aunque se aceleren, no vamos a tener una vacuna antes de diciembre, no importa lo que diga Trump. O sea, es irreal pretender que vamos a tener una vacuna para diciembre, por lo complicado que es. Sí, es que yo creo que ahí hay dos partes del asunto. Una, yo pongo mi cabeza en un picador que Trump o alguno de sus hijitos tiene algún tipo de acciones en esa compañía. Definitivo. Creo que se mandaron a comprar tantas dosis de ese medicamento que las personas que sí lo usan escaseó. Así que posiblemente salió. Pero son locuras de una persona que no está cuerda, ¿verdad? Lo mismo de recomendar que la gente se tomara un shot de Lisol. Ay, se me había olvidado eso. Sí, y ya ayer dieron una noticia de una persona que estaba vendiendo los medicamentos esos que recomendaba Trump, de un shot que tenía Lisol y tenía cloro y qué sé yo ni qué otras cosas más. Personas se intoxicaron, sí, eso salió ayer en las noticias, personas se intoxicaron y creo que hubo hasta muerte, y entonces ayer vi yo el show que hace de venir y romper los drones de la persona que estaba, ¿verdad?, con ese engaño. Yo creo que se ha adelantado bastante en términos de algunos tratamientos, que no todos son medicamentos, y si podemos acordarnos, una cosa que ha parecido maravillosa es que dejaron de acostar a los pacientes boca arriba y empezaron a acostar a los pacientes boca abajo. Y eso parece haber sido un hito importantísimo en el tratamiento de los pacientes que tenían los pulmones comprometidos. Así que yo creo que, pero todo esto es como trae a la error. Vamos a ver qué funciona, Exacto. Porque lo que nosotros hacemos en epidemiología regularmente es un ensayo clínico con una distribución aleatoria de quién recibe el medicamento nuevo, quién no lo recibe, se controlan las diferencias, se evalúan cuáles son los efectos tóxicos. Ese proceso toma 3, 4, 5 años. Antes de que un producto nuevo salga a la calle, tiene que pasar por unos procedimientos muy regulados y muy importantes. Pero ¿qué ha pasado? Con el COVID no ha dado tiempo, así que se está Exacto, tratando. Igual a nosotros no nos da más tiempo, Cruz María, se nos ha terminado el tiempo. Pero muy agradecida porque de veras que nos has arrojado muchísima luz como de costumbre y somos, ¿verdad?, todos bendecidos de tenerte para que... Y se va volando el tiempo. Se va volando el tiempo conversando contigo. Muchas gracias, Cruz María, muchas gracias, Leila. Bueno, amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente mañana. Tengan un maravilloso día. Cuídense mucho, quédense en casa si es posible y sobre todo tengan mucha paz. Un día a la vez.